Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, magíster en comunicación con mención en opinión pública, preguntándote primero sobre esta negativa del Consejo Nacional Electoral sobre las primeras más de 1.800 actas que presentó en impugnación la Alianza Revolución Ciudadana Reto sobre el balotaje, donde se veía, entre otras cosas, las actas sin la firma del presidente y del secretario. Bienvenido. Hola, querido Frank, qué gusto compartir este espacio contigo. Es lo que hemos denunciado en este último tiempo, ¿verdad? Que la señora Diana Tamaín ha sido la jefa de campaña de Daniel Noboa, quien no tiene miedo a evidenciar su trabajo en caso de que sea transparente, abriría las urnas, ¿no? Pero en este caso, la señora ya como árbitra electoral ha dicho que todo está listo y que el señor Daniel Noboa debe ser el presidente de la República porque ella tiene un hermanito, ¿no? Que trabaja para el gobierno de Noboa en un consulado acá en España. Tiene prebendas, tiene facilidades y tiene algunas comodidades que el régimen le ha podido dar a esta mala funcionaria y que esperemos que termine de una vez ya su periodo dentro del Consejo Nacional Electoral. Es lamentable, mi querido Fran, porque acá se evidencia y se muestra cómo está la descomposición del sistema democrático, ¿no? Que es algo que no viene ocurriendo desde ahora, sino que es un resultado de estos 8 años de destruir todo el tema de, primero, la independencia de funciones, ¿no? Ya hemos visto que este CNE fue puesto por el Trujillato, ¿no? Por este Nerón que se creía por encima de la democracia y que incluso él estuvo cerca de 6 meses sin control constitucional. Básicamente era un dictador este tipejo, ¿no? Y antes de esto, de igual manera, se le quitó la vicepresidencia a Jorge Glass, se le impidió que Rafael Correa sea candidato presidencial en tiempo récord a través del influjo psíquico, ¿no? Algo, querido Frank, que no se había dado, me parece, desde 1910, o sea, desde más de 100 años, ¿no? Entonces, esto es el resultado de lo que es este Ecuador en soletas, ¿no? Donde prácticamente responden a la autoridad de turno, en este caso el señor Daniel Noboa. Estamos ante unas, unas elecciones que han sido matemáticamente cuestionadas. La probabilidad es del 0,04%, matemáticamente prácticamente imposible estos resultados. Pero ¿qué decir del papel del Consejo Nacional Electoral y sobre todo por los audios que te habían filtrado una fuente protegida tuya y que se había develado aquí en retrospectiva, donde se decía que el consejero Cabrera decía que Diana Tamaint había ayudado a Daniel Noboa? ¿Se podría prever que nuevamente están ayudando a Daniel Noboa? Sí, discúlpame, se cayó la conexión. Siempre pasa esto, querido Fran. Yo vivo a una cuadra del CNE. Saben quién soy yo, además. Entonces, siempre que tengo una entrevista, hermano, me pasa esto de que no puedo conversar, se me va la imagen. Sé de buenas fuentes que mi teléfono está pinchado. Es parte, no, es parte de esto, ¿no? Es parte de jugarte el todo por el todo para crear conciencia y otro relato que es importante, ¿no? Y en relación a lo que venías diciendo, es lógico, ¿no? Tenemos un árbitro vendido con cartones regalados, que en este caso, tanto el señor Cabrera como el señor Pita y la señora Tamaín, en plena contienda electoral se reunieron con el señor Noboa en Carondelet. Desde ahí nos ponemos a dudar, ¿no? de la veracidad de este proceso electoral. ¿Para qué te reúnes con la persona que está en la segunda, en la etapa definitiva para elegir el presidente de la República, ¿no? Es rarísimo. También se evidenció en estos audios filtrados que gracias a tu medio de comunicación se ha dado a conocer a nivel nacional y espero también a nivel internacional cómo el señor de Mocolí quería que le entreguen el padrón electoral, ¿no? Yo me pregunto, ¿para qué quieres un padrón si tú trabajas para el Partido Social Cristiano? A menos de que haya procesos de complicidad, ¿no? Que ya se ha dado.
históricamente, donde los amarillos siempre están con gente que ha venido destrozando el Ecuador, como es el caso incluso en el 2021, que Nebot impulsó políticamente la candidatura de Guillermo Lasso, ¿no? Que fue el bastión en Guayaquil y que hizo todo lo que debía hacer para que este tipo gane, ¿no? Entonces, sí es un proceso electoral bastante opaco. Me parece que ahora la Revolución Ciudadana está presentando las pruebas, ya que había un montón de analistas que decían que hay que dejarle gobernar al señor Daniel Noboa, que sean malos perdedores, pero como tú bien has explicado, querido Fran, incluso analistas que son contrarios al progresismo, contrarios a la izquierda y a la Revolución Ciudadana, han dicho que esto es un evento totalmente mágico, que esto no se da, que esto es una sorpresa para que logre obtener esta cantidad de votos del señor Noboa, cuando incluso había en disputa nada más que cerca del 10% de cantidad de electores, ¿no? Que se dividían entre Pachacutic, se dividían entre la señora González y otras incipientes votaciones de derecha, ¿no? Pero ¿cómo entenderlo? Que la brecha sea de cerca de 11 puntos y que todos los votos que en su momento representaban para el señor Leonidas Issa, que eran 500.000, fueron depositarios de Daniel Noboa, cuando en realidad yo creo que el electorado de Leonidas Issa es un electorado muy politizado, muy politizado, a contrario del electorado de la señora González de derecha, ¿no? Eso hay que hacer, resaltar, ¿no? No Luisa, sino la señora que representa al continuismo de Novoa, básicamente, ¿no? Entonces, vemos que esto es estadísticamente improbable, que incluso la señora Diana Tamayin está negando el informe preliminar de la ONU, donde decía que esta tinta es transferible y que se pueden dar procesos que pueden alterar la votación. En la página 3 está eso. No, la señora rápidamente terminó el proceso electoral y dijo que eso no sería así, no es verídico, pero nosotros somos hombres de ciencia y esto incluso se puede hacer una comprobación empírica para que los ciudadanos tengan los elementos y la verdad resalte, porque esto es el proceso de algo demasiado oscuro. Si ya han destruido la democracia, pasando por el Trujillato, incluso deteniendo la candidatura de Rafael Correa con este influjo psíquico, haciendo persecución a los líderes que estaban en contra de estos movimientos de derecha que han destruido el país, como Leonidas Issa, como la propia Luisa González, como Andrés Arauz, Jorge Glass, entre otros. Ahora lo que estamos viendo es básicamente el cadáver de la democracia, ¿no? Y, y lo último que falta aquí, mi querido Frank, es el clavo. Y el clavo es que Daniel Noboa se legitime de manera fraudulenta en este proceso electoral. Dentro de las impugnaciones, primero se hablaron de 5.000 actas, luego dijeron poco más de 1.800 actas, y ahora el procurador de la Alianza Revolución Ciudadana con Reto Estarelas ha mencionado que son en realidad 13.000 actas con inconsistencias. ¿A cuántas, a cuántas personas, a cuántos votantes sería las inconsistencias que estamos hablando en realidad ya con estas últimas declaraciones que dio ayer Estarelas después de lo que el CNE no dio paso a la impugnación de las primeras 1.800 actas y que desde ahora tendrá que ser el Tribunal Contencioso Electoral el que decida? A ver, yo creo que matemáticamente es un número importante, ¿no? Es un número importante que denunció Francisco Estarezas, que es el síndico de la Revolución Ciudadana en este proceso electoral, ¿no? Y esto deja entrever que no es únicamente, como ya lo ha venido informando el expresidente Rafael Correa, la transferencia de tinta, pero también, mi querido Frank, hay elementos que no terminan de ser racionales, como en el caso de que exista una mesa donde hay los 300 votos de la mesa electoral corresponden a Daniel Noboa. O sea, Luisa González no obtuvo ni un voto. Y de esas hay un montón de inconsistencias y de actas que están dentro de estas 13.000 que denuncia Estrella, ¿no? Además de eso, firmas que no son de los veedores y todo lo que viene incluso ya desde la parte más de denuncia sociológica y de procesos que se han venido dando de forma
opaca, ¿no? Como el hecho de que Daniel Noboa se quitó del camino electoral a Jan Topic prácticamente por una denuncia de Pachacutic, ¿no? Para él poder no tener enemigos, porque él sí él es el peor enemigo del pueblo ecuatoriano, como él mismo se considera, ¿no? Y tratar de ganar en esta contienda, ¿no? Y pasando por todos los procesos de cooptación de la votación, como es dar bonos, 7 bonos, mi querido Fran, que asciende a una cantidad brutal, brutal. Esto incluso yo creo que en la próxima asamblea hay que hacer un proceso de fiscalización para ver de dónde se obtuvieron esos recursos y ¿Y cómo van a cuánto, impactar. y cuánto fue el monto, ¿no? Porque se ha hablado de cientos de millones de dólares. El otro día escuchaba la cifra de que incluso se habrían utilizado 500 millones de dólares por parte de Daniel Noboa, algo que también está en el informe de la OEA. Claro que no lo dice directamente, dice indicios de utilizar recursos públicos durante la campaña electoral, pero se habla de millones de dólares que utilizó Daniel Noboa durante no solo no solo el balotaje del 13 de abril, sino durante la primera vuelta electoral también. Sí, correcto. Tuvo una digresión, era la OEA, no la ONU. Quiero rectificar esa parte de mi querido Fran. Sí, yo creo que sería importante un proceso de fiscalización para saber de dónde se sacaron esos bonos que ascienden a millonadas y obviamente ver si este tipo es tan inescrupuloso y tomó parte del presupuesto en salud, en educación, en seguridad para su campaña o parte de lo que le entregó el FMI, ¿no es cierto? Que es más de 1.400 millones y mi memoria no me falla, que esto no lo puedes utilizar para campaña electoral. Claro. Yo creo que este es un proceso importante que se puede ir trabajando para realmente evidenciar quién es este Nerón que se pasa por sobre la Constitución, incluso sobre su aliado estratégico que sería el FMI en el caso de que le hayan dado estos recursos para campaña, ¿no? Ahora, los recursos de la impugnación, antes de irnos un poco más a fondo al informe preliminar de la OEA, ¿habrá alguna luz en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Y por qué te pregunto esto, Daniel? Porque hemos visto cómo las instituciones, tanto el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, incluso la propia Corte Constitucional, le han servido de alfombra a Daniel Noboa. ¿Será que en esta ocasión se pueda ver alguna luz por parte del Tribunal Contencioso Electoral? No, yo lo veo muy difícil, ¿no? Yo creo que en este momento la revolución ciudadana está quemando todas las etapas oficiales a nivel nacional, ¿no? Es decir, impugnando tanto ante el CNE, posteriormente elevarán este pedido ante este tribunal de Adedo que tiene Daniel Noboa con este señor Ángel Torres, ¿no? Este juez de cuentas que es prácticamente el capataz de esta hacienda electoral de Daniel Noboa. Me imagino que no va a pasar ahí nada absolutamente, mi querido Frank, y luego pasa a una instancia tercera, que es la internacional, ¿no? Pero tú bien sabes que estos procesos se demoran años, ¿no? Entonces, yo veo que no va a haber un cambio significativo en este proceso. Lamentablemente, ya va a quedar como un registro histórico de lo que no se debe hacer. A nivel no solamente de la ciudadanía, que es la resignación, sino también por ejemplo, yo creo que se aceleraron tanto Reto como Pachacuti en darle la victoria a Daniel Noboa, ¿no? A mí me parece que lo estratégicamente importante en ese momento era primero hacer todo el proceso de verificación, la denuncia de actas, ir quemando etapa por etapa y luego, evidentemente, darle este triunfo ilegítimo a este presidente de cartón, que además entiendo también por parte de las autoridades municipales y de la prefectura de la Revolución Ciudadana lo tienen que hacer, porque de este tipo y de su estado emocional depende que dé o no los recursos que son tantos tuyos y míos para que se hagan obras en el Ecuador. Así estamos ahora. Nosotros estamos condicionados por el estado de ánimo de este señor que ahora se fue de farra a primero Estados Unidos, luego va a hacer una gira por cerca de 10 países, me parece, para ver financiamiento, ¿no? Esos financiamientos son prácticamente negociados y ver cómo se reparten la torta del Estado y obviamente acumular mucho más capital económico, mientras aquí el pueblo ecuatoriano vive sumido entre balas y miseria.
el tema del informe preliminar de la OEA. Hemos visto algunos señalamientos, al inicio proyectamos y en la entrevista individual también la proyectaremos en torno a estas irregularidades y si producción ya nos lo Cada vez puede. son más contundentes las pruebas de fraude en las recientes elecciones del Ecuador. Y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Pero ¿cómo concretó? Perfecto, bueno, todavía estamos con los ajustes técnicos. Le estaba escuchando el audio, pero no lo podíamos apreciar todavía. En torno a esto, y si le eliminamos más bien el video para que no tengamos nuevamente ese inconveniente, perfecto. En torno al informe preliminar, lo podemos proyectar, eso sí, por supuesto, a través de, en retrospectiva, ya lo saben, contando verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a proyectar precisamente lo que más ha resaltado, y en esto, para darle un pequeño preámbulo, si ya lo podemos tener en pantallas, para que la gente también lo tenga muy en cuenta, es lo que dice, y es en torno al traslado de la tinta. Perfecto, ahí está el informe de la OEA y ya lo podemos apreciar. Lo que dice en amarillo, amigas y amigos, ustedes ya lo pueden apreciar, ya lo pueden ver, y es en torno al traslado de la tinta. Daniel, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el informe de la OEA? ¿Hubo un fraude electoral? Porque si ya el propio informe preliminar de la OEA dice que hubo traslado de tinta, por ejemplo, si votaron por Luisa González, luego doblaron el papel y se fue a Daniel Noboa, ¿no estamos hablando de un proceso electoral fraudulento? Sí, sí, totalmente. Es que además, mi querido Fran, hay un precedente que quisieron hacerlo en Colombia, en la elección de Gustavo Petro, pero fue tan contundente la victoria del actual presidente cafetero que esta estrategia se les vino abajo. Pero en la elección de Luisa González había un margen muy, muy, muy pequeño de brecha entre ambos, ¿no? Por ejemplo, doce encuestadoras o 12 proyecciones le daban la victoria a Luisa González por sobre 2 a 3 puntos a Daniel Noboa. Y las otras 7 que yo pude revisar, al contrario, le daban la victoria a Noboa. Es decir, había una recta final muy, 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 muy ajustada dentro de este proceso electoral y que evidentemente debía romperse para que en el imaginario social se crea que este tipo ganó de esta forma. No es por eso que usaron esta tinta transferible para que de una u otra forma las personas, y únicamente en la casilla de Luisa González, ¿no? Eso es lo que ha alegado incluso el propio expresidente Rafael Correa. Una vez que votan las personas por Luisa González, el fraude está ahí. Se transfiere la votación a Daniel Noboa y posteriormente pasa estos resultados macondianos, ¿no? Donde por cerca de 1.200.000 votos este señor ha ganado, pero vamos viendo y vamos comprobando tecla a tecla, ¿no? Y además dentro del informe de la OE, incluso, mi querido Frank, denuncian estas prebendas de los bonos que se les ha dado en las últimas semanas a los ecuatorianos para incidir en el proceso electoral. Y además algo que me parece muy grave, ¿no? Que cerca, si mal no recuerdo, el 70% de las noticias eran fake news. Fake news que querían tergiversar la realidad y obviamente inclinar la balanza a favor de Daniel Noboa. Entonces, este tipo utilizó todos los mecanismos legales e inconstitucionales para hacerse del poder. Así que yo creo que esto debe sentar un precedente histórico para que no se repitan estos megafraudes y obviamente también decirles a las personas, a nuestros colegas o a personas que son de la línea más del campo popular que hagamos investigación seria. Yo he oído a algunos analistas, sociólogos que ya dan por sentado que la migración de la votación tanto de Isa como de los indecisos de Novoa, de González, fueron a Daniel Novoa. Esto es plastilina argumentativa, por favor. O sea, nosotros venimos de la academia, debemos hacer las cosas con rigurosidad técnica. Si no, estamos siendo permeables y estamos dando la razón a estos procesos fraudulentos. Es hora realmente de sorprendernos, es hora de indignarnos, mi querido Fran, porque
El sentido común debe volver a este país. Y es lamentable porque este proceso va a generar que nos convirtamos en un Haití donde el 85% del país, de la ciudad de Puerto Príncipe en Haití, es controlada por el crimen organizado. Es una ciudad que prácticamente tanto la salud, tanto la educación, tanto el deporte, debes tener el aval de estos narcotraficantes miserables para que no asesinen a tus seres queridos, para que no asesinen a tus hijos, a las personas que están enfermas o a las personas que al fin y al cabo quieren salir a distraerse un momento, pero no, no es así. Entonces estamos llenos de violencia y odio y esta colonia bananera realmente va a degenerar en un proceso de implosión social que yo si auguro esto, mi querido Frank, te lo digo hoy, 25 de abril, va a generar un montón de muertes y que la gente vaya a la calle y que esto se convierta en una guerra civil, porque la gente, si bien le dio la confianza una parte de la población, la otra fue engañada a este títere de Trump. Una vez que ya vean lo que este tipo va fraguando, las personas van a salir a la calle porque no se puede vivir así. Hoy, mi querido Frank, mientras hay un terremoto de 6.2 en la escala de Richter en Esmeraldas, el presidente de cartón que tenemos le delega a sus ministros, que además gran parte de la cúpula ministerial de Daniel Noboa le acompañó en estas farras internacionales y quedaron acá los reencauches para que vaya a asistir a la provincia de Esmeraldas, carajo, cuando este tipejo, perdóname la altisonancia, pero esto sí hay que decirlo como es. Hubo el peor derrame en la historia de Esmeraldas, 25.000 galones, mi querido Frank, 25.000 barriles que contaminaron a 500.000 esmeraldeños que no tenían agua potable. Y este mequetrefe, estando en Ecuador, no pudo ir a contener esa situación. Y ahora sí, quiere lavarse la cara y enviarles a sus lacayos, ¿no? Cuando él debía suspender estas reuniones e ir a las zonas donde están devastadas. Hay personas que han dejado sus bienes destruidos, están destruidas casas, están destruidos negocios. Vi una vía que conecta con otras provincias que está totalmente cerrada. Entonces es un momento de indignación colectiva que yo no creo que a mí me represente o a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Un tipo que va de vacaciones a Disney a tomarse fotos con Mickey Mouse, mientras acá hay niños que han sido asesinados, que han sido utilizados, que han sido captados por el crimen organizado como mulas o que están dentro de círculos de pobreza que le reclutan y son utilizados como mano de obra barata, como asesinos, como gatilleros, mi querido Frank. Hay trata de personas, hay trata de órganos. Eso es el Ecuador descompuesto. Este es el Ecuador que estamos viviendo. Por amor a Dios o a lo que crean ustedes, yo no soy creyente, pero es momento de abrir los ojos. Solamente miren los reportajes de Haití. Ese va a ser un espejo de lo que va a ser el Ecuador. Miren cómo se han tomado las fuerzas del narcotráfico este país, que básicamente ya no hay democracia. Es el crimen el que organiza el Estado y la vida diaria. Yo no quiero vivir así. Yo sé que incluso gran parte del pueblo ecuatoriano tampoco. Es Y a, momento de despertar, es momento de reaccionar ante esto, querido Frank. y a propósito de Haití, solo estaba buscando alguna elección similar a la de Ecuador con esos resultados. Y efectivamente, Sí, adivinen, Haití. amigas y amigos, ¿dónde fue? Claro, en Haití se dieron unas elecciones casi similares, donde a todas luces fue fraudulenta y lastimosamente ya estamos incluso por superar a Haití en muertes violentas, según era revisando los últimos informes de criminalidad. Y eso que allá por lo menos tienen la excusa, siempre digo esto de por lo menos tienen la excusa de manera irónica de una guerra civil. En Ecuador todavía no entramos a esa guerra civil, pero dicen que estamos en un conflicto armado interno, no se ve acciones para poder combatir realmente a las mafias y estos grupos narcodelictivos, pero estamos en soletas en el nuevo Ecuador. Y bueno, seguiríamos hablando de esto en futuras oportunidades para profundizar también el primer trimestre más violento en la historia de nuestro país. No, si las cifras son desgarradoras, podríamos terminar de 56 a 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ya prácticamente seríamos uno de los países más violentos del mundo. Daniel, adentrándonos Sí. también a lo que dijo Diana Tamaint, ¿qué responderle después de
que le preguntaron precisamente sobre este informe preliminar de la OEA, en el cual hablaba de esta transferencia de tinta, y te voy a citar textualmente lo que dijo. Es Ujú. gracioso hablar de esto, pues no está demostrado científicamente respecto a la Ya. misma observación que recoge la misión de observación electoral de la OEA en su informe preliminar. ¿Qué responderle a Diana Tamain después de este comentario que dice, insisto, no lo dice el correísmo, no lo dice Daniel Granja, no lo dice Frank Pozo, lo dice la Organización de Estados Americanos, OEA? Que ella es el resultado de la decadencia política. Anteriormente, para hacer militancia o política o para tener puestos de legitimidad a través de las urnas, tú debías pasar por un proceso de, primero, mi querido Frank, de educación. Luego de esto, tener el tema de la militancia, es decir, tener todas las actividades para tú ejercer un cargo público, para saber lo que siente la gente dentro de los zapatos del otro. Pero esta señora es una persona puesta ahí por el Trujillato. Entiendo que fue académica alguna vez en la Universidad Andina, controlada por Ayala Mora, que era bastión del anticorreísmo. Y esta señora, como viene de la Amazonía, hacía uso de estas ritualidades para decir que están construyendo la nueva izquierda, ¿no? La nueva izquierda, Frank. La nueva izquierda es de esto, de lo que ocurre en este país. Personas que incluso se van contra la ciencia, o si no, yo le pido que lea los informes de especialistas técnicos. Incluso un especialista mexicano hizo una cátedra en un programa aquí de Ecuador, dando todas las evidencias cómo pudieron forjar el fraude electoral. Y esta persona además tiene un ojo muy entrenado, al igual que Claudia Sheinbaum. Es por eso que la presidenta de México, que además, hermano, es PhD, es Claro. física, tiene unas credenciales académicas que obviamente ella también duda del proceso electoral, porque es una persona que viene de la academia y de la ciencia. Pero aquí a primera vista la señora Diana Tamaín descalifica, se muere de risa, ¿no? Dice, no, es una tinta Bic. Es una tinta Bic que fue dado para que no exista este fraude electoral. Pero a ver, si usted tiene toda la certeza, señora Tamaín, abramos las urnas, como lo abrió en el 2017 la Revolución Ciudadana, cuando a viva voz vociferaban que había fraude electoral, que acá estuvieron al lado del CNE tanto Guillermo Lazo como Andrés Páez, quien horcó a un borrego, simbolizando a la Revolución Ciudadana de forma peyorativa. Más de 3.000 actas, me parece, Frank, que fueron abiertas en el Coliseo Rumiñahui, que incrementó la votación del traidor de Moreno por sobre Guillermo Lazo. Eso fue lo más Entonces, si usted paradójico. tiene la verdad por delante, señora Tamaí, yo le digo en su cara, abramos las actas, demostremos al pueblo ecuatoriano que este proceso es transparente, o si no, usted quedará como una vil operadora del peor gobierno de la historia, que es el del señor Daniel Noboa. Antes de finalizar con esto, y como ya es un clásico en el programa, ¿cuál sería la verdad monumental de lo que ha pasado en estos últimos días? Tanto la negativa del CNE para con las 1.800 actas, también con el informe preliminar, que entre otras cosas, insisto en lo de la tinta, y también el uso indebido de recursos públicos como indicios, lo dijo la OEA. Yo no sé por qué no lo dice directamente, porque indicios, más que indicios, ya es algo casi comprobado, cocinas de inducción entregando Así es. a la ciudadanía estos programas, estas compras de voto, dinero, bonos, entre otras cuestiones, que si eso no es utilizar dinero público en campaña electoral, pues yo no sé qué es que lo sea. Daniel, Sí, como el hecho de jóvenes en acción, ¿no? Que es lamentable que a estos chicos les iban a pagar un sueldo mínimo de $400 y resulta que ahora ya no hay la plata. Los chicos están protestando. Eso es la verdad monumental, ¿no? Es un engaño al pueblo ecuatoriano, es un engaño a las instituciones de control, es un autoengaño, porque ellos son copartícipes de este desastre. Y lo peor de todo, ¿no? La OEA con estas tibiezas, este señor Almagro, que es, por suerte ya mismo se va del cargo, le ha hecho mucho daño a los procesos democráticos a nivel internacional.
Y como tú bien dices, mi querido Frank, hay que decir las cosas como son. O sea, aquí no hay supuestos, hay evidencias. Este programa Jóvenes en Acción, entregar cocinas de inducción, incluso a los propios influencers asambleístas de Daniel Noboa, una de Santo Domingo, que ya se acabó el caso, mi querido Frank. Terminó el proceso electoral y Yadira Vallas va a ser asambleísta por Esmeraldas. Pese a No que le esta va a pasar señora nada. en un nada y en un acto fraudulento. Incluso es tan poca de luces esta señora y su equipo de política y de comunicación que esos hicieron una cápsula que se viralizó donde entregaba estas cocinas de inducción en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Como los bonos que al fin y al cabo estas personas no van a cumplirles. Y lo más triste, ¿no? Utilizar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, como los decidores de este proceso electoral, cuando en realidad no es que un millón de nuestros adultos mayores inclinaron la balanza a favor de Daniel Noboa, pero es su parafernalia, ¿no? Para decir que el señor Carlos Vera tuvo la razón y que con esta militancia de buscar voto a voto en el barrio, como células venezolanas, como lo que ellos han combatido, dizque, ha ganado la elección, ¿no? Entonces, este es un proceso bastante fraudulento. Ya poniéndonos más serios, me parece que la Revolución Ciudadana ha hecho un proceso interesante, serio, como les caracteriza. Han ido fase por fase, primero agotando tanto la modalidad del CNE para protestar de este fraude evidente que existe a nivel nacional y mundial. Y luego de esto van a ir al TCI y finalmente me imagino que esta gente va a archivar esa causa, le va a dar la hacienda bananera al señor Noboa para que siga negociando y destruyendo al pueblo ecuatoriano y finalmente iremos a procesos de carácter internacional que durarán años, pero ya queda un precedente y sobre todo que la gente entre en conciencia, ¿no? De lo que se ha venido construyendo en estos 8 años de ruptura institucional, que básicamente de forma fraudulenta te han robado el voto a ti, a mí, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a través de un tipo que siempre lo ha tenido todo y a través de la plata lo puede obtener, ¿no? Como es el caso de Daniel Noboa. Han sido las apreciaciones de el experto en comunicación política Daniel Granja en esta primera parte. Vamos a la segunda parte y antes de eso, gracias a esos cientos de conectados, recuerden dejar su épico pulgar arriba, compartir la transmisión. Recuerden que se pueden suscribir a la comunidad en retrospectiva, es totalmente gratis. Dejar su épico pulgar arriba también es gratis. Si quieren aportarnos y apoyarnos a través de el super chat o el super gracias después de la transmisión, bienvenido sea. Gracias a todas y todos. Veo que están con decenas de comentarios también en las plataformas, así que les agradecemos enormemente. ¿Qué decir al respecto de lo que quiere hacer la Fiscalía General del Estado? Y bueno, aquí hay que decirlo con nombre y apellido. Lady Diana Salazar, ¿acaso quiere salvar a Guillermo Lazo por el caso de corrupción en Flopec? Daniel. Siempre es bueno, mi querido Frank, como personas, nosotros que queremos que lo que hemos pagado, en nuestros casos ha sido producto de becas, en cuanto al tema de educación, la gente lo pueda tener como herramientas para tener conciencia y para que puedan ver otros elementos. A mí me gusta por eso, y a ti también, creo yo, unir el pasado con el presente, porque si nos quedamos en la coyuntura, muchas de estas cosas se evaporan por todas las noticias y por todo el caldo de cultivo de este país que se viene destruyendo paso a paso. Pero en este caso es muy importante rememorar el tema este del caso León de Troya, ¿no? Que fue al fin y al cabo lo que generó para que tanto la Asamblea Nacional haga este proceso de fiscalización a Guillermo Lazo, ¿no? A ver, el caso León de Troya, mi querido Frank, esto data del año 2016, donde una pareja chilena viene acá a Guayaquil, Ecuador, y compra una cantidad de toneladas de heroína. Estas personas se trasladan a Estados Unidos, un agente encubierto de la DEA compra este alcaloide y los detiene, ¿no? Entonces les da un golpe, una patada y comienzan a hablar, ¿no? Comienzan a decir cómo se construye este caso. Entonces,
Ahí sueltan un nombre, mi querido Frank. Es por eso que se llama caso León de Troya. Es el señor León, que es un empresario de la ciudad del Oro, me parece, es un empresario ecuatoriano, que él era el operador del narcotráfico a nivel local e internacional. Y ahí comienzan tres agencias internacionales a parar bola a lo que está pasando en el país, porque dice, a ver, de Ecuador está saliendo esta droga que está matando a nuestra gente. Entonces, aquí entra Scotland Yard, también en la DEA, como te digo, y me parece Canadá también, la agencia de Canadá, y comienzan a hacer las escuchas. De ahí nace el caso León de Troya, ¿no? El caso León de Troya, donde justamente se ve las estructuras del narcotráfico a nivel local e internacional, y en donde se pueden evidenciar rutas de narcotráfico, lugares donde se reúnen estos mafiosos albaneses e italianos con los mafiosos ecuatorianos. Que, oh sorpresa, cáiganse de rodillas o cáiganse para atrás. Uno de estos mafiosos ecuatorianos era el narcotraficante Rubén Cherres, que ya estuvo detenido hace cerca de 20 años atrás por el mismo proceso. El platinado le decían, mi querido Frank. Esta persona que luego tuvo grandes espacios políticos, gracias a quién? Al señor cuñado del expresidente Guillermo Lasso, el señor Danilo Carrera. Incluso él estuvo dentro de las autoridades del club de tenis, la Federación de Tenis, porque Danilo Carrera era una persona que le encantaba esto, ¿no? Y dentro del directorio estaba el señor Rubén Cherres. Hay registros fotográficos, hay evidencias de todo lo que les estoy contando. Y dentro del caso León de Troya hay rutas específicas, hay lugares donde se daban estas reuniones entre estos narcotraficantes locales con los narcotraficantes internacionales. Y en el año 2021, el señor Guillermo Lasso pasa a ser presidente de la República del Ecuador y unos oficiales de la policía le dicen, oye, Guillermo, dentro de este caso está tu cuñado. Se cierra la investigación, mi querido Frank. Se cierra la investigación más importante de narcotráfico en la historia del Ecuador, Con porque Tania estaba Varela, con Tanya Varela, la ex comandante de la Policía Nacional. Y alias aquí la se logra madrina. evidenciar. Exactamente, porque ahorita cogen a los pobres, ¿no? Les detienen a los pobres ahí, a personas que incluso dicen que iban a atentar contra la seguridad del señor Daniel Noboa. Y ¿Cuánto el le señor pagarían a Daniel ese pobre Noboa, hombre? que él iba a operar supuestamente con mafias internacionales de México en contubernio con el partido que perdió para asesinar al señor Daniel Noboa, pero luego ya vemos los testimonios de esta persona y a mí me da mucha tristeza porque es una persona que creo que es adicto a las drogas, que tiene delirios de alucinación. Obviamente le encontraron una pistola, pero vivía en un lugar, en playas, me parece, en un lugar bastante pauperizado económicamente hablando y tiene trastornos y delirios. Esta persona debe ser cuidada y protegida por el Estado, pero este era el gran El- operador que iba a asesinar a Daniel Noboa. Bueno, nos desviamos un poquito, mi no, querido Frank. pero Entonces pasa, vale el paréntesis para también ironizar un poco, ¿no? Porque cualquiera en otro país ve eso y dice, no me jodas, pues, o sea, no hay ningún indicio. Él no es el gran mentalizador, no hay algún operativo, no hay una central para hacer todo lo que le vendieron con inteligencia mexicana, con sicarios mexicanos, algo así. Ya no sé por qué tienen la fascinación con México, Daniel Nova, pero es bueno el paréntesis de este pobre hombre que sin duda alguna ha caído en la es una locura. desgracia. ¿Y cuánto le pagarían también por decir eso? Suelo decir yo. No, es Continúa. terrible. Y bueno, ya, un poco ya yéndonos a los hechos, ¿no es cierto? Hay indicios, más que indicios, evidencias, donde la mafia albanesa, que estaba dentro de este caso León de Troya, inmiscuido con Dritan Hika, que era el líder, era un tipo brutal, es un criminal sangriento, mi querido Frank, una persona violenta, a más no poder, es el que lidera estos carteles balcánicos que tienen nexos con la Cosa Nostra, que es la mafia italiana, básicamente, ¿no es cierto? Ahí viene la Entonces, conexión de la mafia albanesa también con la mafia exacto, italiana, para que la gente lo tenga muy claro.
exactamente. Y en la campaña de Guillermo Lasso, la mafia albanesa a través de Rubén Cherres dona 1,5 millones de dólares en mascarillas. Recuerden ustedes, amigos y amigas, que estábamos en la pandemia. Entonces, eh, legitiman, legitiman la narcopolítica a través de esto y ponen 1,5 millones de dólares para la campaña de Guillermo Lasso. Posteriormente, tiene injerencia muy fuerte Danilo Carrera en el gobierno de su cuñado Guillermo Lasso, al punto de que su operador, Rubén Cherres, del Platinado, que luego fue asesinado en cerca de la casa de playa de Guillermo Lasso, junto con su novia y otro amigo, dice, perfecto, es momento de poner ministros. Y uno de los ministros que pone eh, Bernardo Manzano. el señor, exactamente, Rubén Cherres, el señor, básicamente, Danilo Carrera, es Bernardo Manzano. Cállense, amigos. Bernardo Manzano es hermano de la actual ministra de Ambiente y Energía, la señora Inés Manzano. Así se va fraguando todo este esquema de tentáculos de corrupción. Es fascinante esta historia, mi querido Frank. Es fascinante porque aquí ves la podredumbre de las élites políticas y económicas empresariales con el narcotráfico. Digno No para es una del serie de pobre, Netflix. sí, y no es del pobre, mi querido Frank, que está haciendo microtráfico en Cristo del Consuelo. No, 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 no. Acá hay injerencia de bancos, incluso bancos, bancos. O lo mejor está por venir. Es uno de esos, ¿no? Que es una lavadora de plata. Es una lavadora de plata. Incluso el Banco del Litoral. Vayan ustedes a investigar de quién es el Banco del Litoral. Se van a caer, se van a caer. Solamente te digo esto, ¿no es cierto? Luego viene el proceso de fiscalización, porque este caso se reabre a través de una investigación de la Posta. Y ahí comienzan los escándalos, ¿no es cierto? Ahí se envían o se filtran los audios de este señor Hernán Luque, que era el zar de las empresas estratégicas, que era prácticamente mano derecha de Guillermo Lasso, que trabajó en su banco cerca de 15 años. Le colocan como la persona encargada de este sector, que movían, me parece que era cerca de 7.000 millones de dólares, mi querido Frank, era una cifra exorbitante. Y este tipo, a través de unos audios que logra tener el equipo de comunicación, de investigación de la Posta, se revela cómo estaba entregando el Estado a través de favores económicos. Y este tipo, como no es tonto, ¿no? Quería que le coloquen ese dinero ilícito en offshores. Y ahí comienza, ¿no? Ahí comienza el proceso de fiscalización, donde incluso estaba metido el propio Fernando Villavicencio. Y él hizo un informe paralelo al que hizo el proceso, al que hizo la comisión de fiscalización. Entonces era como que, ok, no es que lo estoy diciendo yo, Daniel Granja, lo está aseverando el señor Fernando Villavicencio. Incluso yo sospecho que por ahí también hubo algunas razones de su asesinato, ¿no es cierto? Y una vez que pasa todo este proceso, se ve cómo la mafia se toma el Estado y cómo hay contratos, contratos me parece que eran contratos en sectores estratégicos que eran prebendados a las mafias. Y viene todo el proceso de fiscalización. El señor Guillermo Lasso dice que él nada debe, nada teme, pero a los pocos días, señor Carrera parece que salió del país. Luque también salió por un soplo de la fiscalía, señora Diana Salazar, un soplo de la fiscalía. Por él salió el señor, por usted salió el señor Luque del país y ahora se encuentra en Argentina, donde usted tiene su esposo, señora Salazar. Yo sé quién es su esposo. Y Algún que día hasta lo ahora, vamos a revelar. y que hasta ahora no le traen a Luque Lecaro, ya parece una novela. Me parece que va a 2 años, ¿no? Dos Sí, dos años años. desde que lo capturaron en Argentina y todavía no es extraditado por este caso. Ya las manos Exactamente. parece que le quieren. Y al respecto, a propósito de Luque, ¿será que es por todo esto, por lo que la familia Noboa había puesto a Bernardo Manzano como la carta en el gobierno de Guillermo Lasso? Quizás es por eso que ahora es como que le estuvieran pagando un favor a Guillermo Lasso, Daniel Noboa, porque tengo entendido que ya la orden de extradición está, tan solo debería ser
las instituciones que están a cargo del Estado, del gobierno de Daniel Noboa para poder gestionar esto. ¿Será que por eso no lo traen todavía? Sí, a ver, hay dentro de la burguesía criminal que tiene el Ecuador, hay muchos favores que se tienen entre ellos, ¿no? Es como la mafia, querido Frank. Tú no puedes salir de la mafia. O tú sales muerto de la mafia, prácticamente, o de anciano te mueres. Y lo que tenemos aquí en este país son mafias empresariales que a través de la toma política gestionan sus crímenes, gestionan sus riquezas ilícitas y obviamente entre ellos se dan la mano. A ver, vamos siendo claros, ¿no? El señor Guillermo Lazo presuntamente controla Ecuavisa. En primera vuelta, Ecuavisa le golpeaba durísimo a Novo, durísimo. Yo veía día tras día reportajes donde golpearles es básicamente decir la verdad, mi querido Frank, revelar la verdad de este estado descompuesto. Pero, por una obra mágica, en segunda vuelta, gira informativamente Coavís y prácticamente se hacen de la vista gorda de todo lo que vino haciendo Novoa, ¿no? Como es el Claro. derrame que ya hablamos aquí en Esmeraldas, estos procesos de descomposición, el ser uno de los países más violentos de América Latina, se casan. Y obviamente ahí ya ves una recomposición de estas élites, ¿no es cierto? Que en su momento estuvieron peleados. Vaya a saber usted por qué, por una cárcel del encuentro que están haciendo, porque Novoa es un tipo sin escrúpulos. Si Guillermo Lazo nos parece un tipo malo, Novoa es un psicópata. Entonces, me parece que ahí hay como una recomposición a nivel económico y político de las élites. Entonces, obviamente dicen, perfecto, supongo, son hipótesis que yo estoy creando en este momento. Si tuviera los papeles, créeme, Frank, que yo les denunciaría. Pero me parece que acá hay una recomposición. Obviamente no pasa nada con el señor Hernán Luque, que era un activo fijo del Banco de Guayaquil, se mantiene en Argentina. La fiscal Diana Salazar no genera ninguna acción para que él retorne al país y finalmente con la cereza del pastel, ¿no? Que quieren archivar el, el caso más importante de narcotráfico en la historia del Ecuador. Esta es la historia de cómo las élites, en síntesis, mi querido Frank, se toman el Estado para hacer procesos de narcotráfico que terminan generando esta descomposición social llamado el Nuevo Ecuador. Y ahí le pudimos tener un breve contexto de lo que fue el caso León de Troya, que derivó después en el caso El Gran Padrino por el cuñado de Guillermo Lazo, entonces presidente de la República. Después vinimos a lo que fue el juicio político que se dio en la Asamblea, lo cual después derivó en la muerte cruzada porque Guillermo Lazo ya se veía perdido y podía ser destituido del cargo. En esto, ¿qué decir al respecto de lo que dice Lady Diana Salazar, la fiscal general del Estado, que sacó 10 sobre 20 en su examen para llegar al cargo y que dice que no existen indicios para que se pueda continuar con el caso de Flopec, que ya se vio en una corrupción en la cual se vería envuelto Guillermo Lazo? Dice ella que no existen indicios para que Guillermo Lazo siga siendo acusado por esto. Y yo te pregunto, ¿acaso no hay indicios? ¿O lo que se trató en la Asamblea Nacional durante el juicio político y que fue avalado por la Corte Constitucional no son indicios acaso? Porque eso es lo que dice Diana Salazar. ¿Será verdad? ¿Ya no hay los indicios? A ver, mi querido Frank, yo era asesor de la vicepresidenta de la Revolución Ciudadana en ese proceso. Yo fui asesor y yo seguí el caso muy pormenorizadamente. Había casos donde tú puedes dudar, dices, ok, tengo animadversión tal vez por mi ideología ante la derecha, pero yo soy más allá de una persona política, soy un periodista y soy una persona atada a la verdad. Y dentro de este proceso nosotros recopilamos grandes cantidades de evidencias, mi querido Frank. Hay testimonios incluso de un gerente de Flopec, donde decía que había El sobornos para, vicealmirante Johnny Estupiñán. exactamente, había sobornos, había procesos ilícitos que se fueron dando. Y una vez que este señor evidenció esto, fue renunciado, ¿no es cierto?
Entonces, aquí es únicamente que decir las cosas como son. Diana Salazar Méndez es una operadora de lo más oscuro y peligroso del Ecuador. Es una persona muy peligrosa, mi querido Frank, que tiene nexos muy oscuros, muy opacos. Es lamentable porque la fiscalía debería ser la encargada de sanear toda la corrupción, la podredumbre, los delitos de narcotráfico, de cohecho, de asociación ilícita, pero esta señora cierra los ojos y les da vía libre para que las bandas políticas y criminales hagan de lo que se ha convertido nuestro país, el más violento en América Latina. Es lamentable, realmente es lamentable porque fue un proceso de investigación arduo. Yo te digo, el caso León de Troya fue cerca de 7 años de investigación, desde el 2016 hasta el 2021, y luego de esto vino cerca de un año, entre un año y 6 meses, donde la legislación hizo este proceso para transparentar los fondos públicos, básicamente, mi querido Fran, ¿a dónde se iba el erario nacional? Y se iba en coimas para el señor Hernán Luque, se iba a procesos fraudulentos a dedo, donde prácticamente una empresa tenía todas las de ganar, mientras otras no lo hacían. Es un proceso muy oscuro, es un proceso muy opaco, que obviamente a Diana Salazar, a Guillermo Lazo y a Daniel Noboa les favorece que esté oculto, ¿no? Porque ahí se evidencia quiénes son esos de cuerpo entero. ¿Cuál sería la intencionalidad de la fiscal general del Estado para archivar el caso Flopec? ¿Será que le quiere salvar a Guillermo Lazo? ¿O quizás le está pagando algún favor? ¿Cómo interpretar estas acciones por parte de la Fiscalía General del Estado? Sí, yo creo que es un favor que se lo paga, ¿no? Es una sirviente de las élites. Incluso cuando fue en el proceso último de fiscalización, la bancada de ADN estaba duditativa si salvarlo o no, al final terminaron salvándole a esta operadora del narcotráfico, y ahí obviamente esta señora comenzó a hacer una campaña brutal a través del caso Ligados, ¿no? Donde a través de audios dañaron la imagen de la Revolución Ciudadana, donde supuestamente el consejero Verduga incluso grababa a sus compañeros, y de ahí vino todo el proceso de legitimar esta caricatura de Luisa González, que quienes le conocemos a ella sabemos que es todo menos una caricatura, es una mujer que tiene mucha experiencia en lo público y sabe orientativamente hacia dónde debe conducirse el país, ¿no? Pero ahí ves cómo va teniendo injerencia, ¿no es cierto? Es pagar favores, básicamente un pago de favores como la mafia. Y esta persona, estoy seguro que va a archivar este proceso de peculado, como ya lo hizo el proceso de narcotráfico que le cambió la figura penal, mi querido Frank, y ahora el señor Danilo Carrera goza de prisión preventiva, ¿no? Tranquilamente en San Borondón o en Mocolío, donde diablos de este tipo viva, el último de su etapa de vida, y el narcotráfico sigue destrozando el país, que incluso había empresas dentro de este proceso de investigación, León de Troya, que tenía ya la señora Salazar cómo cerrarlas y cómo apresar a todas estas personas, pero no lo hizo. Incluso hasta el 2024, una empresa de León, que era de este operador que te digo del caso León de Troya, un narcotraficante ecuatoriano, seguían operando. Seguían operando además en la provincia de Los Ríos, ¿no? Que ahí sabemos que es la señora Salazar. Digo esto, tiene muy buenos amigos, los Paquitos de Los Ríos, ¿no? Que es gente de cuidado, es gente de cuidado. Así que esta es la historia de este nuevo Ecuador contaminado por operadores del narcotráfico y gente que no le interesa que nosotros tengamos dignidad, seguridad, educación ni vida digna. Los últimos comentarios en torno a la persecución política. Daniel, te quisiera preguntar sobre eso. Hay una lista negra de Daniel Noboa, 100 personas. Hemos visto que están políticos, está el ex vicepresidenciable eh, Borja, está el periodista Andrés Durán, el chochólogo, están analistas políticos, jurídicos como Mauro Andino, están
un sinnúmero de personalidades. ¿Qué decir al respecto de esta tónica del nuevo Ecuador? Esa es la libertad de la que tanto se ha promulgado en estos últimos años, que era falta de libertad, pero que tras bastidores hacen una lista negra. ¿Es eso lo que podemos esperar en estos años que nos vienen? A ver, yo creo que lo que hicieron, mi querido Frank, fue una bomba de ensayo, realmente. Y yo conozco a mucha gente que está en esta lista, incluso a una persona llamada Pablo Dávila, que ponen una persona que trabajaba en el CPCCS cuando es otro Pablo Dávila, ¿no? O sea, Claro. yo creo que este fue un globo de ensayo para ver cómo reaccionaba la revolución ciudadana. Y una vez que ellos ya miden tu accionar a nivel político, qué es lo que vas a generar, estás dando tus armas, estás entregándole sus armas. Entonces ya vimos que Diego Borja salió del país y lo que hicieron inmediatamente es satanizarlo, ¿no? O sea, lo primero que ves de Diego Borja es un tipo ahí con una gorra y con una mascarilla como si fuera delincuente. Son errores estratégicos. Yo creo que son errores que ya nosotros, a la luz de tanto tiempo y tantos años de persecución, debemos tener mucho más afinado el olfato político, mucho más afinado el olfato político. Y lo que nosotros debemos sostener es con tesón nuestra dignidad. Porque hay mucha gente que está ahí, incluso el señor este Omar Jaim, creo que se llama, una persona, amigo, que es un periodista, pero no es un articulador político, no es una persona, digamos, contestataria que le hace daño al régimen de Daniel Noboa, ¿no? Una persona que por circunstancias, me parece, malhadadas le pusieron en ese lista, pero yo te digo, creo que es una bomba de ensayo para medir cómo actuaba la revolución ciudadana y obviamente lo más importante para ellos, ¿no? La sociedad civil. Y yo veía los comentarios, no, otra vez, estos correístas, hay que básicamente encarcelarlos, hay que quitarlos el derecho político. Entonces, es alimentar de odio, seguir sembrando el odio, seguir sembrando la satanización al movimiento Revolución Ciudadana, a Rafael Correa, a un montón de gente digna que yo conozco de esa lista, que son inocentes. Yo, la gente que conozco, hay muchos son amigos incluso, mi querido Frank. Pero es eso, ¿no? Es seguir alimentando este odio y esta locura colectiva de tratar de destruirle a tu opositor político, sean las armas que sean. Y eso no está bien en democracia. Y eso no es un buen mensaje como presidente de la República. Tú no solamente estás ahí por tus novoístas, también estás ahí por la gente que disiente de ti. Pero ¿qué estás dando a entender con esto? Que tú no vas a gobernar para todos, tú vas a gobernar con odio y con venganza. Y eso es lo peor que podemos tener de un presidente. Nosotros debemos tener un estadista, no un calígula, no una persona que te Bueno, empala o que te quiere joder por tener un pensamiento disidente. Entonces, también un llamado a la cordura, ya, un llamado a la cordura, hermano, ya ganaste, ya, y legítimamente ganaste. Perfecto. Ahora cádanos la boca a nosotros que somos de la corriente del campo popular de izquierda, haciendo obras. Con eso, me casas a mí, yo no vuelvo a joderte en la vida si me demuestras con evidencia palpable, empírica, de que tú sí estás gestionando a favor del pueblo ecuatoriano. Pero esto es irreal, o sea, y ya lo hemos tratado en otros programas, mi querido Frank, como incluso el padre del señor Novoa estuvo investigado por un proceso de narcotráfico en el año claro. 2006, y gracias a su injerencia política que tenía, ah, básicamente esta gente de los socialcristianos, que siempre han sido los lavacaras de estos criminales, no le pasó absolutamente nada. Pasando posteriormente con todo el tema este de lo que ha evidenciado Andrés Durán, ¿no? Que prácticamente la empresa del señor Novoa tiene nexos, posibles nexos con el narcotráfico, no solamente a nivel local e internacional. Entonces, yo creo que ya es momento de que el tipo se tome unos días, que repiense la política, que piense en los ecuatorianos que están jodidos. Y no te digo correístas, los pobres que le dieron el voto y que medite y diga, ok, voy a hacer realmente un nuevo Ecuador, pero veamos, dijo el ciego. Antes de finalizar, un último comentario para los cientos de conectados que seguramente ya se suscribieron en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba.
activaron la campanita y ya están compartiendo las transmisiones y las entrevistas de el canal en retrospectiva. A ver, lo último, me parece que, a ver, yo quiero agradecer a toda la gente que ha hecho la fuerza y el aguante, ¿no es cierto? Para que tanto voces que son críticas, tanto incluso el movimiento Revolución Ciudadana, que es una corriente más de carácter keynesiana, progresista, hayan dado una lucha, y una lucha desigual. Yo sí aplaudo a todos mis panas, a todos mis compas que siguen dando la lucha y que pese a los golpes que hemos tenido durante estos 8 años, este último de manera fraudulenta, seguimos en esta batalla, porque para nosotros lo más fácil, mi querido Frank, y creo que tú también tienes las posibilidades, es ver un programa académico, emigrar del país, hacer nuestro doctorado, que hace rato está represado en mi caso, pero yo no lo hago porque acá tengo mis panas, tengo a mi madre, a mi abuelita, a mi viejo, a mi hermano, a mi novia, a gente que yo amo con todo mi corazón y que yo por ellos lucho, por ellos voy a seguir luchando, porque esta patria no es solamente de las élites, el Ecuador también es tuyo y mío. Y yo sí te hago un llamado a la conciencia, un llamado para que dejes de informarte, de mal informarte por estas campañas de TikTok, de desprestigio, que lo único que quieren es odiarnos, odiarnos entre ecuatorianos, distraernos del foco de atención verdadero y que mientras tanto la familia Novoa se siga embolsicando dineros millonarios como lo han hecho con todo este proceso del ordeño, ¿no es cierto? Que es básicamente desayunos escolares con sumas de más de 170 millones de dólares que en tu vida, hermano, vas a tener. Y te lo digo a ti, en tu vida vas a tener esa cantidad de dinero. Pero el malo es el correísta. El malo es el Fran Pozo, el malo es el Rafael Correa, el malo es Luisa González o el Daniel Granja. No, 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 no. Esa gente es la que nos está haciendo pelear entre nosotros y perder el horizonte de lo que realmente está pasando en el Ecuador. Es momento de renovar, es momento de comenzar a conciliar y obviamente de no casarnos, porque ellos buscan eso, shocks, crear shocks permanentes para que vivamos sumidos en la violencia y en el miedo. Pero yo creo aún, con todo mi corazón te lo digo, que los buenos somos más y que en algún momento, esta patria va a despertar como un huracán y va a volver estas obras tan hermosas que yo lo viví cuando trabajaba con Rafael Correa, en lugares históricamente olvidados donde había así bebés y habían niños que eran acogidos y eran atendidos con dignidad por el personal del Estado, que tenían comida digna, o escuelas, mi querido Fran, universidades, donde a mí, créeme, muchas veces se me rompió el corazón, me movía, justamente me salían lágrimas, porque son compas que vienen de lugares jodidos, donde o si no estudias, debes de ser parte de la banda, ¿no? De la banda que hurta, de la banda que genera microtráfico. Y este es el cambio de chip que debemos darle al pueblo ecuatoriano. Para esto sirve lo público, para dar vida, para dar dignidad, para que estos niños que ahora son cooptados por el narcotráfico tengan las mismas oportunidades, tanto tuyas como mías, y que tengan un proyecto de vida. La derecha es muerte, ya lo hemos visto. Son tan sinvergüenzas que asesinaron a 4 niños. Eso no se daba en un gobierno de izquierda. Así que a levantarse, a seguir con fuerza, que hemos perdido tal vez una, una batalla, pero no la guerra. Y la guerra es realmente por la dignidad del pueblo ecuatoriano. Y estoy seguro que más temprano que tarde vamos a recuperar este país. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, magíster en comunicación y opinión pública, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. A ti, mi querido Fran, siempre es un gusto tener estos espacios. Igual te mando toda la buena energía, que sigas con fortaleza. Ya habrá proyectos que nos unan, porque yo creo que tú, yo y miles, miles de ecuatorianos queremos realmente que este país se levante y hay que utilizar todos los mecanismos democráticos. Y yo creo que las redes
son importantes para concientizar, pero también las calles. Así que yo hago un llamado público para que este 1 de mayo, de forma pacífica, te levantes y que marches en contra de estos gobiernos hambreadores, que levantes tu voz, porque no podemos seguir así y es momento de un cambio trascendental y de verdad para volver a poner de pie este país, mi querido Fran. Así que mi abrazo, Así hermano, y será. estamos siempre prestos a compartir contigo.